Buenas tardes, jóvenes. Me da gusto saludarlos por este medio, esperando que se encuentren bien y sus familias también y se estén cuidando mucho. El día de hoy el trabajo va a correr más a mi cargo. La idea es hacerles una presentación sobre el emplazamiento como uno de los elementos fundamentales en el juicio ordinario civil. El emplazamiento es fundamental porque materializa la garantía de audiencia. Este es uno de los derechos fundamentales que no solo están establecidos en nuestra Constitución, sino también en todo el régimen internacional de derechos humanos. Como ustedes saben, así como el actor tiene la facultad, el derecho, la potestad de demandar aquello que considera su legítimo derecho, también el demandado tiene la facultad de ser oído en juicio, de ser escuchadas sus defensas, sus excepciones y en todo caso solo así ser vencido, pero en juicio y respetándole esta garantía de audiencia. Así es que la importancia del emplazamiento es fundamental en este sentido porque es el inicio de esta garantía de audiencia. Un emplazamiento mal hecho es una circunstancia que puede derivar en una violación fundamental a este derecho que es toral para nosotros los abogados y sobre todo tratándose de un legítimo juicio, de un recto juicio. El emplazamiento está contemplado en el artículo 256 del Código de Procedimientos Civiles, que tienen ustedes ahí en pantalla. Hay dos elementos que yo destacaría importantes en este artículo 256. En primer lugar, un recordatorio a los requisitos al momento de presentar la demanda. Recordarán ustedes que uno de los requisitos esenciales era acompañar la demanda de una copia de la misma demanda y una copia de todos los documentos que se acompañen a la demanda, de tal manera que el demandado, cuando es emplazado, reciba una copia de todo esto y pueda preparar su legítima defensa. Y este es precisamente el segundo elemento que destaco de este artículo 256, el que a través del emplazamiento se corre traslado, es decir, se le da al demandado una copia de todos estos documentos que hemos comentado para que él pueda preparar su legítima defensa. ¿Cuál es el concepto de emplazamiento? Algo muy importante es que el emplazamiento corre a cargo del tribunal. Recordarán ustedes cuando estuvimos viendo el impulso procesal que las partes o el tribunal le tiene que dar a los juicios, veíamos que nuestro juicio ordinario civil es de carácter mixto. Hay momentos en los que son las partes los que tienen que dar el impulso procesal y hay momentos en que el tribunal es aquel que tiene que dar el impulso. En este caso estamos en la segunda hipótesis. Está a cargo del tribunal. Es el juez, el secretario de acuerdos y el actuario del juzgado los que tienen que dar el impulso procesal a esta etapa y son los que tienen que verificar que el emplazamiento esté hecho conforme a la ley, precisamente para no hacer nugatoria la garantía de audiencia. ¿Cuál es la naturaleza del emplazamiento? Es dar la noticia al demandado del juicio en su contra, como lo hemos dicho varias veces, a fin de que deduzca sus derechos. El emplazamiento es una notificación de carácter personal, agregaría yo personalísima de primera instancia, si es posible. Son varias las posibilidades que se tienen de hacer este emplazamiento. En primer lugar, y el que va a buscar el juzgador, porque insisto, esto es responsabilidad directa del juzgador, es a través de una notificación personal. Esta notificación personal está contemplada, o más bien la orden de que sea a través de una notificación personal, está contemplada en el artículo 114, fracción primera, que tienen ustedes ahí en sus pantallas. Dice a la letra: será notificado personalmente en el domicilio señalado por los litigantes. Aquí nuevamente tenemos la obligación de que es el actor el que tiene que señalar el domicilio donde va a ser emplazado el demandado. Fracción primera, el emplazamiento. Y siempre que se trate de la primera notificación en algunos otros procedimientos, como las diligencias preparatorias o de jurisdicción voluntaria que ya hemos analizado en clase. Pero nos quedamos con la primera parte, 114, fracción primera, el emplazamiento
del demandado. Decía yo que esta notificación de carácter personal se va a llevar a cabo justo en el domicilio que señale el actor en su demanda, pero será el actuario en el que al momento de practicar el emplazamiento se cerciore de que el domicilio proporcionado por el actor efectivamente es el domicilio del demandado. Es probable que el domicilio del demandado no se encuentre dentro de la jurisdicción del juez que va a conocer del asunto, de acuerdo a su competencia, pero que sí se encuentre dentro de la República Mexicana, ya sea dentro del mismo estado, por ejemplo en otro municipio, o en otro estado, pero dentro de la República Mexicana. Si es el caso, entonces el emplazamiento tendrá que realizarse por exhorto, tal y como está contemplado y reglamentado en el artículo 104 a 109 también del Código de Procedimientos Civiles. El juez de origen requerirá, solicitará la colaboración del juez donde viva el demandado, y ahí puede, o más bien este juez requerido realizará el emplazamiento. Este exhorto, inclusive además del emplazamiento, en algunos juicios podría llevar a cabo algunas otras diligencias, como puede ser un embargo precautorio o un aseguramiento de bienes. Si viene esta orden dentro del acuerdo inicial, el juez exhortado también quedará facultado no solo para realizar el emplazamiento, sino alguna de estas diligencias paralelas al emplazamiento. Cuando el demandado no viva en la República Mexicana, entonces se realizará lo que hemos llamado un exhorto, pero de carácter internacional, cuyo nombre adecuado es una carta rogatoria. Funciona básicamente de la misma manera. El juez de origen requiere al juez en el extranjero que realice esta notificación también de carácter personal, y ya veremos más adelante, o ya también lo hemos comentado, cómo se amplían los plazos para que el demandado pueda contestar la demanda, pueda acudir a deducir sus derechos e insisto, hacer materializable la garantía de audiencia. Si ninguna de estas tres posibilidades hacen factible que el demandado conozca de la demanda en su contra, entonces se le va a poder notificar por edictos. Los edictos, como también lo hemos ya comentado, se trata de una notificación que consiste en la publicación de la demanda, o más bien del requerimiento de presentarse para deducir sus derechos en una demanda, en un periódico de circulación nacional, así como en el boletín judicial del tribunal. Es muy importante que antes de llegar a los edictos, ahora sí, el actor y el juzgador se hayan cerciorado por todos los medios posibles que no fue posible localizar al demandado. Esto se hará, como lo hemos también comentado, mediante oficios que dirija el juez a instituciones públicas y a instituciones privadas. Instituciones públicas tales como el INE, la Comisión Federal de Electricidad, el IMSS, el ISSSTE, tratando de seguir alguna pista del conocimiento que se tiene de algunas bases públicas, bases de datos públicas donde pudiera encontrarse un domicilio del demandado. Si esto no es factible, entonces también hay que acudir a instituciones privadas que tienen bases de datos importantes, lo hemos mencionado, tales como Telmex, Telcel, algún centro de trabajo en el que sepamos que el demandado haya prestado sus servicios, o algún otro de la misma naturaleza donde sea factible que se encuentre un domicilio. Ya buscando unas 3 instituciones privadas y unas 3 instituciones públicas no se localiza domicilio alguno, o los localizados ya fue el actuario y ya no se encuentra ahí al demandado, entonces sí procede la publicación de edictos. Soy muy enfático en esta parte porque los edictos pudieran llevarnos a una nulidad de actuaciones, que será el tema que veremos más a detalle después de este emplazamiento. Pero les anticipo que cuando un emplazamiento está mal efectuado, todo lo que se construya en el juicio posteriormente a él corre el riesgo de ser declarado nulo. Y como les hemos dicho en varias ocasiones, lo nulo jurídicamente hablado es inexistente.
Entonces hay que tener mucho cuidado en que tanto la notificación personal de la que hablamos en un inicio, como el exhorto, como la carta rogatoria y en un caso extremo los edictos sean practicados estrictamente conforme a derecho para que todo lo que surja a partir de ahí no corramos el riesgo de que sea declarado nulo. Una última posibilidad para el emplazamiento, que también nos arroja ciertos riesgos en cuanto a la seguridad jurídica, es la adhesión. También ya hemos platicado en clase, la recordamos ahora. La adhesión es la notificación que hace el actuario al demandado en el domicilio del demandado, una vez que ya se cercioró perfectamente de que sí es el domicilio, pero no atiende o simplemente no está, a pesar de habérsele buscado tanto en horas hábiles como en horas inhábiles y días inhábiles. Entonces es factible pegar, adherir, de ahí su nombre, la demanda con cinta a la puerta principal de acceso para que el demandado, cuando llegue y acceda a su domicilio, vea que está ahí la demanda, la retire y pueda entonces atender este emplazamiento que se le hace. ¿Cuáles son los requisitos para que un emplazamiento de carácter personal sea legalmente hecho? Bueno, en primer lugar, el personal del juzgado tendrá que elaborar una cédula. La cédula es la orden formal por escrito que el juez hace a su personal para que realice el emplazamiento. En esta cédula, en primer lugar, vendrá esta orden de notificación, pero además viene el acuerdo admisorio de la demanda que va a limitar o delimitar las características del emplazamiento, dónde se debe de llevar a cabo y con quién se debe de llevar a cabo. Ahí esto viene en la cédula. Posteriormente, el personal del juzgado analizará, revisará que las copias de traslado, es decir, las copias de la demanda como de los documentos que acompañaron la demanda, estén debidamente certificados, que sean realmente las copias que correspondan a los originales, y se añadirán a la cédula tantas copias de traslado y tantas cédulas como demandado se trate. Puede haber 2 codemandados o más, y entonces el actor desde el inicio, al presentar su demanda, tuvo que haber presentado tantas copias de traslado como demandados tuviera. Y una vez que ya se tiene esta cédula y estas copias de traslado, el personal que debe de llevar a cabo el emplazamiento es el actuario del juzgado. ¿Por qué el actuario del juzgado? Bueno, ya lo hemos dicho varias veces, es aquel que está dotado de fe pública y es el que se va a cerciorar que el demandado realmente se entere de la demanda que se estableció en su contra. El actuario, al momento de hacer la notificación, el emplazamiento, levantará un acta o razón. ¿A qué se refiere esta acta o razón? Se refiere al documento que normalmente in situ en el lugar o posteriormente con los datos recabados en el lugar, el actuario levanta dando fe del lugar en el que se constituyó. Y por ejemplo, en una notificación en una casa particular dirá: me constituí en la calle de Copilco número 211, y describirá la casa. Tiene una fachada de tal color con una puerta de tal material, y toqué el timbre y acudió a mi llamado quien dijo llamarse de tal manera, y todo esto va a quedar asentado por escrito. ¿Por qué? Porque el juez es la manera en la que tiene de cerciorarse de que el emplazamiento se llevó a cabo conforme a derecho y que el actuario se cercioró de que realmente es el demandado o personal de su confianza, que puede ser su familiar o su empleado, recibió la demanda y que si no es personalmente el demandado, se la va a hacer llegar al demandado, y si fue personalmente el demandado, también. Todo esto se asienta en el acta o razón. Particularidades, inclusive, no solo descripción de la casa en la que se está actuando, sino también de la persona que lo está recibiendo. Aquí el actuario tendrá que describir la media filiación de la persona que lo atiende. Por ejemplo, nos dirá su estatura, el color de su piel, el tipo de cabello que tiene, si tiene alguna seña particular, la edad aproximada, y en el mejor de los casos, y el actuario siempre lo hará, requerirá que la persona con la que se entiende exhiba una identificación oficial. Si esta persona la exhibe, también en la razón, el actuario dará fe de que tuvo a la vista
normalmente la credencial del lector, la describirá, pondrá el número de credencial y se la devolverá. Y dará fe de que, insisto, de que la tuvo a la vista, y con esto quedará plenamente identificado el demandado o la persona con la que se entiende la demanda, que como ya dije puede ser alguien que habite ahí o un empleado de la confianza del demandado. Si la persona con la que se entiende la demanda o el mismo demandado no quieren exhibir una identificación, pues el actuario tampoco tendrá la facultad para obligarlos a hacerlo, y entonces tendrá que ser más prolijo en la descripción de la media afiliación de la persona con la que se esté entendiendo, de tal manera que garantice de la mejor manera posible que el demandado se está enterando de la demanda, o la persona que le va a hacer llegar las copias de traslado que en ese momento se le están dejando. Todo esto, insisto, lo asienta el actuario en el acta o razón, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que hemos estado expresando, y dará cuenta al juez, es decir, informará al juez a través de esta acta o razón del resultado de su diligencia. ¿Cuáles son los efectos del emplazamiento, de esta notificación? Están en el artículo 259 del Código de Procedimientos Civiles. Ahorita vamos a ellos, pero en resumen serán los siguientes. En primer lugar, la citación a juicio. Es decir, a partir de ese momento el demandado queda formalmente citado a juicio. Esa es, digamos, la definición gramatical de la palabra emplazamiento: citar a una persona para que acredite algún derecho o para que comparezca ante una autoridad. Y entonces, por eso, el primer efecto del que hablamos del emplazamiento es la citación a juicio. En segundo lugar, la sujeción a juicio. Pareciera que es lo mismo, pero son dos cosas distintas. Una cosa es citarlo para que comparezca en un plazo determinado, y otra cosa es avisarle que comparezca o no en ese plazo, queda sujeto a juicio. ¿Qué significa que queda sujeto a juicio? Que lo que se determine en ese juicio mediante sentencia definitiva le va a parar perjuicio, le va a alterar su situación jurídica concreta. Eso significa que queda sujeto a juicio. Muy importante que el demandado, inmediatamente al recibir la demanda, pues se asesore si no conoce precisamente de estos efectos. Nosotros como abogados los tenemos que conocer muy bien e instruir a nuestros clientes o representados que a partir de ese momento su destino queda sujeto a este juicio. Su situación jurídica se va a ver afectada conforme el devenir de este juicio, y por lo tanto hay que atenderlo. Y un efecto muy práctico es la obligación de contestar la demanda. Se establece un plazo para que el demandado acuda por escrito al tribunal a contestar la demanda. Ya veremos más adelante la contestación de demanda, qué requisitos debe de tener, pero básicamente tiene que atender dos cosas esenciales. En primer lugar, la procedencia de la prestación. Si las pretensiones las prestaciones, si las pretensiones del actor son viables en cuanto a su esfera jurídica o no lo son. Lo lógico es que el demandado manifieste que no lo son. Y en segundo lugar, los hechos en los que se basan estas pretensiones. Recordarán ustedes que cuando hablamos de la demanda, hablamos de que las pretensiones estarán fundadas en hechos que acontecieron entre las partes. Entonces, en la contestación de demanda, el demandado tendrá que decir si los hechos que narra el actor en su demanda son ciertos o son falsos, o en su caso si son parcialmente ciertos o parcialmente falsos. De tal manera que con la narración de hechos del actor y la contestación de hechos que haga el demandado, quedará fija la litis, así como de las pretensiones del actor y la contestación que haga el demandado. Quedará fija la litis. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los puntos? ¿Qué significa, la litis? Son los puntos controvertidos que serán cuestión de que el juez los resuelva en su sentencia definitiva. Esa es la trascendencia de la contestación de la demanda. Analicemos un poco el artículo 259.
Los efectos del emplazamiento son: fracción primera, prevenir el juicio en favor del juez que lo hace. Fracción segunda, lo que deseamos, sujetar al emplazado. Ya queda sujeto al juicio y su situación jurídica se verá afectada, quiera o no quiera. La obligación del demandado de contestar la demanda, como lo vimos en la última parte de lo que estuvimos analizando en el mapa mental. Y esta es muy importante, ahorita la analizamos con calma. Producir las consecuencias de la interpelación judicial. El emplazamiento implica una interpelación judicial. Y esta interpelación judicial tiene mucho que ver con esta fracción quinta. Si se trata de una demanda que implique un pago de dinero, la interpelación judicial genera, o más bien a partir de este momento se genera intereses moratorios. Veamos a qué me estoy refiriendo. La interpelación judicial es el requerimiento formal del cumplimiento de una deuda o del cumplimiento de una obligación. A partir de que un moroso o un deudor fue interpelado judicialmente, incurre en mora o entra en estado de mora. Eso significa que, como ya fue interpelado judicialmente, el requerimiento del cumplimiento de la obligación o el requerimiento de pago ya se hizo a través de una autoridad que tiene fe pública, en este caso el actuario. Por lo tanto, ya no le queda duda al juez que fue debidamente requerido de pago. ¿Cómo puede ser requerido de pago a alguien que no fue interpelado judicialmente? Vamos a suponer que yo le presto dinero a un amigo mío, se lo presto a la palabra y le digo, pues si te lo presto me pagas en un mes. Transcurre ese mes y como lo hacemos todo el mundo con los amigos, ya sea por WhatsApp o le marco por teléfono o lo veo en algún lugar y le digo, oye, ya págame lo que me debes. No es una interpelación judicial y no tiene un carácter público. Fue un requerimiento privado que difícilmente yo voy a poder probar en juicio, porque tanto el crédito que le otorgué como el requerimiento de pago fueron verbalmente, normalmente solo estábamos los dos presentes y no voy a tener manera de probarle que ya le requerí ese pago. En cambio, a través de esta interpelación judicial, tenemos ya una fecha fehaciente de carácter público en el que ya le requerí al deudor el cumplimiento de su obligación, que puede ser un hacer, por ejemplo, entrégame mi casa que te presté, puede ser un requerimiento de pago, devuélveme el dinero que te presté, y a partir de ese momento incurre en mora y hay consecuencias jurídicas. Pueden ser daños y perjuicios, pueden ser intereses moratorios, por ejemplo. Pero el juez solo los va a condenar a partir de esta interpelación judicial si no hubo una interpelación judicial antes, que pudo ser a través de medios preparatorios a juicio, como lo analizamos todavía en clase presencial. Pero si no hubo una interpelación de carácter público, que pudo también haber sido a través de un notario público, un requerimiento, entonces será esta interpelación judicial, la que acredite el estado de mora del deudor. Y obviamente esta interpelación judicial lo que requiere es el cumplimiento de la deuda, más bien de la obligación a su cargo, el pago, un hacer o un dejar hacer. Pues bien, jóvenes, esta es la naturaleza del emplazamiento, estos son los elementos que lo conforman. Tienen ustedes en este mapa mental los elementos esenciales y sus referencias al Código de Procedimientos Civiles. Si gustan ustedes, yo estaré hoy viernes a la hora de la clase pendiente en nuestra aula virtual, si hubiera alguna duda, para irlas contestando en línea. Deseo que conserven su salud en este difícil momento, en estos difíciles días. Cuídense mucho y regresando de nuestras vacaciones, volveré yo a nutrir el aula virtual
para seguir con nuestros temas y no retrasarnos. De todas maneras, por los medios ya establecidos, el correo electrónico, y como les digo, estaré ahí presente en el aula virtual a la hora de nuestra clase el día de hoy. Estaré yo al pendiente para cualquier duda que surja. Les mando un cordial saludo.